Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA y ahora llega el turno de los Orlando Magic. Este será el sexto vídeo de esta serie. Por orden de eliminación tocaría a los Miami Heat, pero va a ser el séptimo vídeo básicamente porque tanto en el caso de Memphis como el de Miami tocan planes, o en mi opinión, bastante sencillos, bastante simples, y por darle un cambio, ¿no? Vamos a hablar de un equipo que creo que sí que tiene que ser agresivo, que creo que sí que vamos a esperar cambios por su parte. Y esos son los Orlando Magic, un equipo con una fundación clara, con un futuro primer equipo en la NBA en Paolo Banchero y un All-Star en Franz Wagner, aparte de un defensor tremendo en Jalen Sachs, pero aún así un equipo con carencias y que necesita hacer lo posible por mejorar. Y nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle también a like al vídeo, que se agradece un montón, y comentadme abajo lo que opinéis. Y dicho esto, vamos a empezar a hablar sobre los Orlando Magic. En primer lugar, en lo que respecta a la situación salarial del equipo, los Magic son un equipo que está aproximadamente unos 3,4 millones de dólares por encima del primer tax apron. En lo que respecta a la situación del impuesto de lujo de los Magic, justo ayer subí un vídeo hablando sobre el impuesto de lujo, no sobre los Magic, sino sobre equipos que de verdad lo van a pagar. Yo, en general, a menos que conozca o tenga claros los antecedentes del propietario y sea inevitable, considero que los equipos van a esquivar el impuesto de lujo. Y creo que es lo que va a pasar con Orlando, por lo que ya partiendo de esa base, ese 3,4 millones de dólares sobre el primer tax apron seguramente se vaya a reducir con, bueno, eliminación de opciones del equipo en algún caso y, bueno, generando flexibilidad. Pero bueno, digamos que el objetivo de Orlando, en mi opinión, es mejorar sin superar el impuesto de lujo, al menos este año, porque eventualmente, sobre todo cuando llegue el máximo de Paolo Banchero, van a acabar superándolo. Hipotéticamente podrían tener disponible a mid-level de 14,1 millones de dólares si genera suficiente margen. Yo no creo que Orlando este año sea un jugador en agencia libre, creo que es un equipo del mercado de intercambio y tal vez de construcción mediante el draft, por lo que eso, veo poco probable que vaya a ocurrir, pero podrían hipotéticamente utilizar esa mid-level o la de 5,7 millones de dólares para equipos sobre el impuesto de lujo. Si quieren pagar el impuesto de lujo y simplemente mantenerse por debajo del segundo tax apron, pueden gastar esos 5,7 millones, pero ya os lo digo ahora, no va a pasar. Y tienen también, como todos los equipos, obviamente la mínima del veterano disponible. En lo que respecta al draft, tienen 4 elecciones. El pick 16, que es su propia elección, el pick 25, que es el remanente del intercambio de Aaron Gordon a los Denver Nuggets, es la elección de Denver de 2025 y lo último que le deben a Orlando, y tienen también un par de elecciones en segunda ronda, el pick 46 y el 57. Aquí habrá algún caso en el que voy a plantear varias opciones de intercambio, habrá algún caso en el que plantee algún movimiento de picks. Al final del vídeo realmente os plantearé opciones de draft para ambas selecciones. Yo no creo que sea descabellado en absoluto que utilicen ambos picks, aunque seguramente uno de los dos lo acaben moviendo. En lo que respecta a sus agentes libres, prácticamente no tienen, solo tienen dos y son dos jugadores en contrato dual. Uno es Mac McClung, que no volverá a jugar nunca más en la NBA porque es un tío que acaba de finalizar su cuarto año en NBA, y ya dado que ya no cualifica para un contrato dual y que no es lo suficientemente bueno para estar en la NBA, nadie lo va a contratar. Tal vez alguien le ofrezca un contrato de 10 días antes del All-Star si quieren mandarlo al concurso de mates, pero eso es todo. Y luego está también Trevelin Quinn, que a mí personalmente me parece un jugador interesante al que podrían mantener en contrato dual un año más. Es cierto que su eficiencia ha dejado un poco que desear, pero ha tenido unos buenos momentos en Orlando este año. Y luego, vamos a hablar ahora un poco de las fortalezas y debilidades de este equipo. Las fortalezas y debilidades de Orlando son muy evidentes. A nivel de fortalezas, en número uno, sin lugar a dudas, la defensa. Este equipo es muy potente a nivel defensivo. Además, es un equipo joven y que tiene sus estrellas. Paolo es una estrella de máximo nivel. No ahora mismo, tiene 22 añitos, pero lo va a ser y ya es muy bueno. El año que viene, si juega más de 65 partidos, estoy seguro de que va a entrar a un equipo del NBA. La realidad de este jugador. Y Franz Wagner es bueno, tiene sus carencias y no se complementa del todo bien con Paolo, sobre todo porque ninguno de los dos son grandes tiradores, pero tienen una fundación ahí muy potente los Magic. A nivel de debilidades, la número uno, sin lugar a dudas, es el tiro. Es un equipo con serios problemas de espaciado que necesita acumular tiro en general en torno a estos dos futuras estrellas o actuales estrellas ya. Es un equipo limitado a nivel de creación, creo que no necesitan un base creador número uno ofensivo de un equipo, no necesitan un Trae Young, no digo que no les vengan bien, pero no necesitan un Trae Young porque tienen a Paolo y Franz Wagner, pero sí que necesitan una persona que calme a veces el juego, que suba el balón, que alivie un poco la responsabilidad de estos dos a la hora de crear con tanta constancia. Pero básicamente lo que necesitan son jugadores capaces de tirar y que puedan poner un poco el balón en el suelo. Y eso, equipo un poco flojo a nivel de rebote, es algo que
Me parece menos prioritario que otras de las cosas que tiene que mejorar este equipo, sobre todo teniendo en cuenta que ya es un buen equipo defensivo, pero sí que es cierto que es algo que podría mejorar un poco. A nivel de jugadores en plantilla, ya lo visteis antes, solo tienen 2 agentes libres porque tienen muchísimos jugadores bajo contrato. Están Franz Wagner, que empieza su máximo, Jalen Sachs, Kentavious Caldwell-Pope, Paolo Banchero, que este verano puede firmar su extensión de contrato de novato, Jonathan Isaac, Cole Anthony, iba a decir Anthony Black, pero no, este es Cole Anthony, Mo Wagner, que tiene el ligamento cruzado roto y tiene una opción del equipo de 11 millones, luego hablaremos de él, Wendell Carter Jr., Goga Bitadze, Anthony Black, Gary Harris, que también tiene una opción del equipo de 7,5 millones, Jet Howard, que está empezando ahora, empezará el año que viene su 3ª temporada, igual que Anthony Black, Tristan da Silva, que empezará ahora su 2º año en la NBA, Corey Joseph, que tiene una opción del equipo, Caleb Houston, que tiene una opción del equipo, y por último, se me acaba de olvidar el nombre de este Thompson, ¿quién es? Cuando vea la plantilla os lo diré, se me acaba de ir la olla completamente, pero bueno, no es un jugador cobrando la mínima del veterano, no creo que sea nadie súper relevante. Cuando vea su cara me daré cuenta de que se me ha ido la olla completamente, pero bueno. Lo que respecta a las necesidades de este equipo, necesitan lo que decía antes, un base escolta tirador, necesitan apoyo en esa posición. Necesitan un pensador competente y sobre todo tiro, tiro y tiro. Si Paolo Banchero y Franz Wagner tienen jugadores a su lado capaces de abrir el campo, lo que se esperaba de Kentavious Caldwell-Pope, por ejemplo, el equipo va a mejorar drásticamente. Creo que tienen que sacrificar defensa. Considero que tienen suficiente liderazgo por parte de Jamal Mosley, creo que su entrenador es realmente bueno a nivel defensivo y suficiente talento en el equipo como para sacrificar alguna pieza defensiva y mejorar más en ataque de lo que pierdan en defensa. O sea que para mí esa es la prioridad, cambiar defensa por ataque en cierta medida. Vamos ahora a hablar de las diferentes decisiones contractuales que tomaría. Estoy rayadísimo con el Thompson este. Cuando vea la foto me volveré loco, pero bueno. En lo que respecta a los jugadores que finalizan contrato, como decía antes, McClung, me da igual, fuera. Ya está. Finaliza su 4º año en contrato dual, ya no puede cualificar para otro y ya está. Yo a Trevelin Quinn lo mantendría en contrato dual, es un jugador de ala, sólido en defensa, que ha tenido sus momentos mejores y peores, pero me parece un veterano al final que puedes todavía mantener en contrato dual, que tal vez dentro de un año tenga sentido que convierta en un contrato regular y alarguen al final su emparejamiento, ¿no? Creo que es un jugador interesante y yo lo mantendría. Es cierto que tiene un par de elecciones en 2ª ronda, no voy ni a hablar de esos picks, tal vez mueva alguno muy probablemente, pero si McClung está fuera y tienes solo un contrato dual dedicado a Trevelin Quinn y tienes 2 plazas libres, no es un problema. Caleb Houston, como decía antes, tiene una opción del equipo, yo la mantendría, tras eso el año que viene será agente libre restringido, no creo que sea urgente en absoluto preocuparse de extenderlo, podrían ofrecer una extensión, pero no ha demostrado nada, al mismo tiempo es uno de los jugadores con más potencial como tirador en este equipo y es algo que realmente necesitan, de hecho lo han jugado en playoffs en su serie contra Boston básicamente porque estaban desesperados por tiro y eso, me parece un jugador interesante a largo plazo aunque nada extraordinario. Luego está Corey Joseph, que hace un año os diría que me daba bastante igual para Orlando, entiendo la idea de tener un base veterano, pero teniendo en cuenta lo que lo han necesitado y lo que ha aportado, yo creo que Orlando debería previarlo y mantenerlo un año más. Es cierto que los Magic son un equipo caro, un equipo que va a estar sobre impuesto de lujo y que ahí va a tener algunas dificultades a nivel económico, pero no creo que el jugador que deba desaparecer sea Corey Joseph. No debería ser el base titular de un equipo de playoffs, eso desde luego. Pero yo lo mantendría en torno al equipo y es que ha hecho un buen trabajo, nadie se lo puede negar, desde luego a sus características y condiciones. Luego, hay una opción del equipo que sí que tienen que rechazar y es la de Gary Harris. Y no digo que Gary Harris no valga 7,5 millones, que creo que no los vale, simplemente alguien tiene que caer, de algún modo tienen que generar espacios en la plantilla y tienen que ahorrar, porque este equipo no va a pagar el impuesto de lujo, por lo que Gary Harris se tiene que ir y me gustaría por la mínima al veterano, pero siento que su etapa en Orlando ya ha acabado, tienen que buscar a otros jugadores, tienen que buscar más tiro. Gary Harris, que se vaya de vuelta por la mínima, seguro que sería interesante allí. Y luego está Mo Wagner, que es un caso muy interesante. Wagner estaba teniendo un muy buen año hasta que se rompió el cruzado. Es el hermano de Franz Wagner, que es algo a tener en cuenta, al final juega un poco con ventaja, ¿no? Tiene apoyo interno. Pero Mo Wagner tiene una opción del equipo de 11 millones que van a rechazar. Con la situación económica del equipo van a rechazarla seguro. Yo lo que creo que va a pasar es que rechazarán esa opción y aprovecharán que está lesionado y que tiene pues una situación más complicada a nivel económico o a nivel
en general de poder de negociación, y le ofrecerá un contrato a largo plazo por menos dinero. Un salario inicial de 8 millones por año por Mo Wagner, tal vez 3 años 24 millones, es una ganga a largo plazo para los Magic. Wagner es un muy buen pivote ofensivo en la segunda unidad, que les viene bien, y este año estaba promediando en menos de 19 minutos de juego casi 13 puntos por partido con buena eficiencia. Al final eso, Wagner se asegura dinero a largo plazo y los Magic se aseguran tenerlo con un buen contrato, un muy buen contrato, de hecho, pasado este verano. Y sí, Wagner seguramente empieza lesionado, pero debería volver durante la próxima temporada. Luego, una extensión de la que no hay ni que hablar es la de Paolo Banchero. Banchero va a firmar una Designated Player Extension. Si el año que viene juega más de 65 partidos, entrará a un equipo del NBA y se llevará el 30% del límite salarial. Si no es el caso y no cualifica, se llevará el máximo del 25%. Pero aquí no hay nada que dudar. Orlando tendría que intentar ofrecerle 5 años sin opción del jugador en el quinto año. Últimamente lo están aceptando muchos jugadores esto. Antes era muy típico tener la player option en el quinto año. Si Paolo está de acuerdo, desde luego, es un año más en el que está cobrando menos de lo que se va a merecer dentro de unos años, porque Paolo es un jugadorazo. Estamos hablando de un chaval de 22 años promediando 34 minutos de juego, 26.7 rebotes y medio, 4,8 asistencias, con un 45% en tiros de campo. No es un gran triplista, es cierto, pero yo creo que irá mejorando poco a poco y cuando tenga más espacio a su alrededor, solo se va a volver más efectivo. Y luego hay otro jugador que cualifica para una extensión de contrato, pero no va a pasar, y ese es Cole Anthony. Cole Anthony está siendo un desastre, de hecho. Acaba de finalizar su primer año de contrato tras haber firmado la extensión anterior. Tiene ahora un año por delante en el que cobrará unos, creo que son 13 millones de dólares, y luego tiene un año más que es opción del equipo. Y ha tenido su peor temporada, 18 minutos de juego, 9 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias, con una eficiencia que deja bastante que desear. De hecho, en este vídeo al final no lo plantearé, solo en alguna idea de intercambio con la que no procederé después, pero no descartaría en absoluto que el pick 25 de Orlando se vaya emparejado con Cole Anthony algún equipo para librarse de su salario o algo así, porque es que si quiere liberar el salario de algún modo, Cole Anthony es una opción. Yo creo que con Gary Harris renegociar a Mo Wagner y poco más les llegará, pero eso. Ha tenido un mal año y sé que es un jugador que a nivel de liderazgo, a nivel de química funciona, pero también cobra 13 millones y no rinde como tal. Y luego hay un caso del que quiero hablar, que es que no es que vaya a firmar una extensión ni nada, pero antes de hablar del draft creo que es importante hablar de los mecanismos que tiene Orlando para mejorar. Orlando controla todos sus picks y además tiene el pick de Denver. Aparte de eso, Orlando tiene jugadores buenos que no pintan nada en los Magic. Los Magic tienen un equipo con muchísima capacidad defensiva, muy limitado en ataque. Si tú tienes un jugador como Anthony Black, que fue el pick 6 del draft hace 2 años, que no está teniendo mala pinta en absoluto, pero que es incapaz de tirar de 3, y al mismo tiempo es un jugador con potencial, aprovecha su valor, emparéjalo con otros jugadores, muévelo. Para mí, Anthony Black no puede empezar el año que viene en Orlando, y me gusta, pero no pinta nada en los Magic. No puedes tener un jugador como Anthony Black en el campo con Paolo Banchero, Franz Wagner, Jalen Sachs, que ha tenido un año bueno de 3, pero seguido por otro flojo también. Para mí Anthony Black sobra, creo que también tiene que plantearse seriamente sacar valor de Goga Bitadze. Me encanta Goga, pero precisamente por eso es un jugador que puedes utilizar para conseguir a alguien que encaje más en tu equipo. Wendell Carter ha hecho un buen trabajo en playoffs, volverá Mo Wagner, tal vez puedan conseguir en la segunda ronda del draft o en el pick 25 un pivot suplente más, pero creo que hay que aprovechar para vender alto a Goga Bitadze, y eso para mí, Anthony Black y Goga Bitadze son las dos piezas principales de intercambio que deberían intentar utilizar los Magic para mejorar. Dicho esto, vamos a ver cómo quedaría la plantilla antes de hablar de intercambios, porque primero voy a hablar de intercambios en este vídeo y luego del draft, porque es que lo número uno en este equipo, la prioridad principal, no es el pick 16 del draft, es conseguir a alguien que sepa jugar y tirar. En lo que respecta a la plantilla, ¿quién es Thompson? Que estoy rayadísimo. No es nadie. Es algo que me dejé de otro vídeo, del vídeo de otro equipo. Ya está. Bueno, chicos, todo este tiempo supongo que también lo estabais pensando vosotros, que no, que me he liado, ya está, listo, no pasa nada. Vale, en lo que respecta a la plantilla, seguimos, aquí no ha pasado nada. El equipo estaría compuesto por Jalen Sachs, Kentavious Caldwell-Pope, Franz Wagner, Paolo Banchero, Wendell Carter Jr., Cole Anthony, Anthony Black, Tristan da Silva, Jonathan Isaac, Goga Bitadze, Corey Joseph, Jet Howard, Caleb Houston y Mo Wagner, y ahora estoy cayendo. Thompson va a ser un jugador en contrato dual que firmaron al final de año los Orlando Magic. Y es que ahora necesito verlo para quedarme tranquilo. Ethan Thompson puede ser o algo así. Es que los jugadores en contrato dual que firman a final de año, la mitad se me pasan, la verdad.
Tal cual. Ethan Thompson, jugador en contrato dual, no sé ni quién es, no sé qué cara tiene. Lo siento, es lo que hay. Ya está, me he quedado tranquilo ahora. Eso, esta sería la plantilla de los Orlando Magic en este momento. Aquí el único jugador que falta básicamente es Gary Harris. Eliminamos a Gary Harris de la ecuación, con eso ahorramos 7,5 millones. A Mo Wagner lo renuevan por 8 millones de salario inicial. Básicamente esto es porque he hecho mis cálculos y en base al vídeo que he planteado yo, con 8 millones llega, pero bueno, primero harían los intercambios, luego si es menos, pues a lo mejor habría que discutirlo, pero eso. Mo Wagner renovado, Gary Harris cortado, Corey Joseph se queda por un año más y ya está. El resto no hay mucho más aquí que negociar. Obviamente un máximo indiscutible para Pablo Banquero. Y con eso pasamos a hablar de los intercambios que plantearía yo en Orlando. Hay prioridades. A mí me encantaría Darius Garland. Ahora que los Cavs van a ser un equipo bastante caro, se hablará de ello. No va a pasar, no este año. Los Cavs mantendrán el núcleo fuerte y seguramente moverán a algún jugador más tangencial, Lisa Kokoro, por ejemplo. También me encantaría o me gustaría bastante Trae Young, pero tampoco lo veo muy claro. Y al final creo que eso, cuando no hay un base potente, con capacidad de pase y de tiro disponible, súper claro, pues habrá que ir a uno de esos jugadores de segundo nivel, porque sigue siendo una mejora radical para este equipo. Para mí el jugador número 1, que realmente creo que sería interesante y les vendría bien, y creo que es posible, pero descabellado, es Coby White. Coby White me encanta en Orlando, es un muy buen tirador, un jugador aceptable a nivel defensivo, no bueno, pero aceptable y sobre todo en Orlando seguramente apriete más, ¿no? Y creo que realmente sería espectacular ver a Coby White junto a Jalen Sachs, Franz Wagner y Paolo Banchero. El tema, los Bulls son los Bulls y los Bulls van a intentar competir. Y si van a intentar competir no van a querer un pack de jugadores jóvenes y picks por Coby White. Yo ofrecería encantado eso a Goga Bitadze, que encaja en Chicago, les viene bien un pivot para después de Vucevic. No han conseguido ese sustituto todavía. Jett Howard, que es un pick de lotería de hace un par de años, para mí no debería haber sido un pick de lotería, pero la realidad es que fue el pick 11 del draft, porque los Magic consideraron que debería serlo. Pero eso, Goga Bitadze, Jett Howard, el pick 16 de este año y la primera ronda de 2027 de Orlando por Coby White. Yo creo que hay quien considerará que esto es sobrepagar, yo no lo creo. Y no en el caso de los Magic. Pero sinceramente yo creo que Chicago no acepta. Así que me encantaría esto, no creo que vaya a pasar y por eso no seguiremos con esto luego del vídeo. Otra idea para mí es Jordan Poole. Hemos llegado al punto en el que Jordan Poole, después de un año terrible, ha tenido un buen año en Washington y creo que encajaría bien. No me gusta tanto a nivel de toma de decisiones y creo que es un jugador más inconsistente. Al mismo tiempo, Jordan Poole es un tío con capacidad de creación, con capacidad de tiro, que probablemente abriría mucho el campo para Paolo y Franz Wagner y que su falta de defensa creo que puede ser mucho más cubierta a un equipo como los Magic que en otro. La idea aquí para mí sería Jordan Poole por Anthony Black y KCP. KCP ya ha salido mal. También creo que el año que viene probablemente vaya a rendir mejor. Y seguramente si llega a Washington va a tener un año de rebote, va a rendir bien y acabarán sacando valor intercambiándolo en febrero o el verano que viene. Y Anthony Black es un pick 6 del draft de hace 2 años. Y un tío con talento. Un tío que de verdad creo que puede llegar a ser muy bueno. Simplemente no pinta nada en Orlando. Ni pintaba nada como pick en su momento cuando ya tenían los jugadores que tenían con las carencias que tenían. Pero bueno, eso es otro tema. A mí esto me parece interesante, pero creo que hay opciones mejores, por lo que lo vamos a dejar ahí. Mucha gente va a querer que hable de Anthony Simons, así que lo voy a poner. Creo que Anthony Simons encaja, me gusta. Pero los Blazers son otro equipo que creo que va a intentar más competir que reconstruir. Mi idea aquí sería Anthony Simons por Jett Howard, Kentavious Caldwell-Pope y el pick 16 de este año. A Howard estoy deseando moverlo, básicamente. KCP creo que encaja en Portland junto a Scoot Henderson y tal vez Shannon Sharp. Anthony Black no pinta nada en este intercambio, por eso al final lo balanceo de otra forma y poniendo más valor a nivel de picks. Anthony Black con Scoot Henderson y Shannon Sharp no aporta nada. Y por eso creo que la idea tendré que ir más por esta línea. Simons me gusta menos, probablemente. Creo que es un jugador con capacidad de tirar de 3 con volumen, que sería útil, pero no confío tanto en él como un Coby White y es el peor defensor. Bueno, no. Él y Jordan Poole, los dos son muy malos en defensa, la verdad. Pero a mí hay opciones que me gustaría más. Una, mucho más secundaria, mucho más tangencial, que al final no plantearía tampoco, pero que no descartaría, sería algo así. Grayson Allen simplemente para aportar tiro por Cole Anthony. Cole Anthony cobra unos 3 millones menos. Esto para Phoenix es un ahorro real. Los que visteis mi vídeo ayer lo sabéis. El impuesto de lujo pesa mucho para equipos que pagan tanto. Yo sumaría algunas segundas rondas porque la realidad es que Cole Anthony ahora mismo es un mal valor, pero con esto Phoenix ahorra dinero, consiguió segundas rondas y Cole Anthony como playmaker en la segunda unidad podría llegar a ser útil. Creo que los Suns al final no harían algo así, pero si estuvieran dispuestos creo que Grayson Allen encaja muy bien en los Magic. Pero con esto ya prácticamente acabamos el vídeo. Los dos intercambios que sí que voy a plantear y que voy a
a considerar que son realmente posibles y que podrían ocurrir son, para empezar, que ya visteis en la portada, Malik Monk yéndose a los Magic a cambio de Anthony Black y Jonathan Isaac. Creo que esto tiene mucho sentido. Para empezar, los Kings no están muy bien dirigidos, por lo que siempre es un equipo un poco fácil de atacar. Dicho esto, los Kings necesitan darle una vuelta a la situación. Con Zach LaVine, Malik Monk y DeMar DeRozan no funcionan. Quien tendría que salir es DeMar DeRozan, pero Malik Monk es una opción muy interesante, una opción que me encanta para los Magic. No es un tirador espectacular, tiene años mejores y peores, pero es un tío con mucha capacidad de creación que ha mejorado muchísimo como pasador también en los últimos 2 años, especialmente la temporada pasada, y que creo que puede ser un sexto hombre de lujo o un titular que se complemente con Jalen Sachs. Anthony Black encaja mucho en Sacramento, no tienen un base ahora mismo, todo depende de cuánto confíen o no en Devin Carter, pero Anthony Black es una opción de corte más defensivo, muy joven, que puede funcionar. Y Jonathan Isaac les da un defensor en esa posición de la pivot que cubra las espaldas de Domantas Sabonis, que permita que Keegan Murray vuelva a jugar de alero. Y es cierto que probablemente deberían aún así salirse de DeMar DeRozan, pero eso es un problema de los Kings. Yo creo que esto a nivel de valor está bien. Monk va a tener menos ganas de seguir en Sacramento ahora que su colega, que de Aaron Fox ya no está ahí, y encajarían de maravilla en los Magic. A mí me encantaría este intercambio. Creo que es bastante posible, así que lo vamos a dejar ahí. Yo incluso estaría dispuesto a sumar el pick 25 del draft también. Y luego hay otra idea que involucra a Goga Bitadze, que creo que es muy interesante por ambas partes. Esto lo escuché en un podcast del otro día, en Game Theory Podcast, un podcast americano, y la verdad es que me pareció una muy buena idea, por eso lo estoy plasmando aquí, que es Dalton Connect yéndose a los Magic a cambio de Goga Bitadze. Goga cobra unos 4 millones más, con lo que aquí Orlando rebaja un poco su carga salarial. En el intercambio anterior de Jonathan Isaac y Anthony Black también rebajaba un poco la carga salarial. Esto facilita un poco la construcción del equipo y permite renovar a Mo Wagner. Y Connect es un jugador que encaja muy bien en Orlando. Es un mal defensor, pero lo dicho, tienen buena infraestructura defensiva, la siguen teniendo aún si pierden algunos jugadores, y es un muy buen tirador que además es barato durante 3 años, cosa que realmente es interesante. Y para los Lakers, estaban más que dispuestos a cambiar a Connect por un pivot que les mejore. Goga Bitadze es mejor que Mark Williams en este momento. Y está 2 años más bajo contrato, con un buen salario. Creo que se va a complementar muy bien con Luka, LeBron y compañía. Probablemente les vendría bien otro pivot más, pero es una mejora sustancial para los Lakers a un precio muy módico, y de hecho creo que por el hecho de que Connect fue un pick de primera ronda de draft de hace solo 1 año, que tiene varios años de contrato por delante, al final su valor es superior, y he sumado un par de segundas rondas de los Magic. El pick 46 de este año, que los Lakers solo tienen una elección y es creo que la 57, y una segunda ronda futura. Creo que esto es un win-win, es un intercambio, de hecho, creo que bastante probable, y me gustaría por ambas partes. Y dicho esto, vamos a ver cómo quedaría la plantilla antes de hablar del draft, porque después de todo esto, he considerado que han intercambiado por Malik Monk y por Dalton Connect, por lo que todavía tienen el pick 16 y 25 del draft. Si quieren utilizar ese pick 25 para moverlo por segundas rondas o simplemente para librarse del contrato de Cole Anthony o algo así, pueden hacerlo, pero aquí vamos a plantear un par de opciones. En primer lugar, de todas formas, vamos a ver cómo estaría la plantilla, y en este momento la plantilla estaría compuesta por Malik Monk. He puesto a Malik Monk como base titular. No es un base puro, pero es un tío que el año pasado promedió 5,6 asistencias por partido y que junto a Jalen Sachs, Franz Wagner y Paul Banchero creo que va a funcionar. Eso, Monk, Jalen Sachs, Franz Wagner, Paolo Banchero y Wendell Carter Jr. con Cole Anthony, Kentavious Caldwell-Pope, Dalton Connect, Tristan da Silva y Mo Wagner en la segunda unidad, y luego Corey Joseph, Jet Howard y Caleb Houston, y un par de elecciones en la primera ronda del draft. Este equipo, tras utilizar los picks, estaría como $100,000 por debajo del impuesto de lujo, y yo creo que es un equipo con no dramáticamente superior, pero también un equipo que no ha sacrificado picks futuros, un equipo que todavía puede hacer una oferta agresiva por un jugador potente dentro de unos meses, incluso en febrero si hace falta, y un equipo mejor. Y en lo que respecta al draft, yo creo que hay bastantes opciones bastante interesantes, sobre todo en ese rango del pick 16. Para empezar, un nombre interesante que no tengo claro si va a ser el pick 10 o el 20, y por eso lo planteo aquí, es Jace Richardson. Creo que Jace Richardson es un muy buen tirador, es pequeño, es cierto, pero es un muy buen tirador que puede operar como básicamente sustituto de Cole Anthony y a medio plazo, y eventualmente tal vez pueda ser un base titular potente. Es un jugador de 19 años de edad que en su único año en la universidad fue de menos a más. Al principio tenía un rol muy pequeño y acabó siendo un jugador relevante, y en el total de la temporada promedió 23 minutos de juego, casi 11 puntos, con un 40% en triples, un 60% en sus tiros de 2 y un 88% en sus tiros libres. No creo que vaya a estar disponible en el pick 16, pero si lo está, yo lo seleccionaría. Sino otra opción, que es que a quien voy a plantear aquí es Nick Clifford, otro jugador que a mí me gusta mucho. Hay quien cree que caerá bastante. Yo no creo que vaya a pasar de este rango del 16, 17, 18.
Clifford es un veterano, un tío de 23 años con una hipoteca ya probablemente y un jugador que creo que va a contribuir desde el día 1 en Orlando. No puedes esperar muchísimo de un novato, pero si alguien puede contribuir desde el principio, probablemente sea Clifford. Es un jugador que este último año ha promediado 35 minutos de juego, casi 19 puntos, casi 10 rebotes siendo un jugador de ala, algo que realmente beneficiaría a los Magic. 4,4 asistencias, 4,9 triples intentados, un 56% de sus tiros de 2, 38% en triples. Básicamente es un 3&D con capacidad de hacer alguna cosilla extra, que podrá jugar de escoltado de alero, que aporta muchísimo rebote, y a mí me gusta mucho y creo que es un jugador ideal para los Magic. Y por decir un tercer nombre en este rango, el pick 16, Liam McNeely es un jugador que se esperaba que fuera un pick de lotería, pero tuvo un año con altibajos en UConn. Aún así es un tío de 2-1 que, por poner una comparación fácil, es un estilo Corey Kispert. Tiene algo de capacidad de creación y de pase por encima de lo que uno se puede imaginar, pero básicamente es un tirador puro, 87% en tiros libres, mal desde 3 en su único año en la universidad, 32% más de 5 triples intentados, pero es un jugador que tenía mucha más responsabilidad de la que probablemente esperaba cuando llegó al equipo de UConn, y creo que al final en un rol reducido, en un rol donde sea básicamente el tío que va corriendo a la esquina a tirar de 3, McNeely va a ser un tirador de muy alto calibre, y un jugador que realmente tiene mucho sentido para los Magic. Y por hablar de algunos nombres en ese pick 25, un nombre interesante es Walter Clayton Jr., el que fue el MVP de la Final Four, un tío pequeño, es cierto, pero creo que puede encajar algo con Saxon en la segunda unidad, y otro francotirador, al final 39% en triples, en casi 8 triples por partido, 88% en tiros libres. Me preocupa su tamaño a la hora de trasladar su impacto a la NBA. Tal vez sea un jugador que no funcione, pero por eso me parece interesante al final de la primera ronda y no en la lotería, ¿no? Otra opción muy diferente es Danny Wolf. Al final, como decíamos, tras mover a Goga Bitadze, los Magic tienen solo a Wendell Carter y a Mo Wagner, que además empezará el año lesionado. Necesita un suplente por aquí. Wolf es raro, realmente no juega como un pivot, juega más como un jugador de ala, pero al final es un tío de 2'13 con capacidad de poner el balón en el suelo, capacidad de pase, potencial como tirador. Es cierto que tiró solo un 59% en tiros libres y 34% en triples, a mí eso me preocupa, pero es un tío con un talento evidente que puede llegar a ser realmente interesante y que les da una versión muy diferente, ¿no?, a los Magic. Creo que no va a estar disponible en el pick 25, pero sería una opción interesante. Y ya por mencionar una serie de nombres más, Ryan Kalkbrenner es un pivot grande, más tradicional, pivot defensivo que va a finalizar cerca del aro, muy grande, que creo que es el jugador que voy a plantear aquí. Probablemente en este caso, si no está disponible ninguno de los nombres anteriores, puedan salirse de ese pick 25, intercambiar a principios de la segunda ronda y sacarse algo extra. Y Kalkbrenner les da eso, un pivot suplente muy grande de corte defensivo que puede ser interesante. Otro jugador que me gustaría a principios de la segunda ronda es Cam Jones, un jugador de la Universidad de Marquette. Es un base escolta de más o menos 1,93 m, con capacidad de tiro, algo de capacidad de creación, sólido a nivel defensivo. Este año se convirtió en el número 1 de su equipo y creo que se le vino un poco grande y empeoró a nivel de eficiencia y a nivel defensivo, pero creo que un rol más limitado. Es un jugador muy interesante que tal vez pueda ser un pivot suplente a largo plazo para los Magic. Y por decir un nombre más y ya terminamos, Miles Bird. Es un proyectazo, básicamente. Miles Bird es un jugador de ala que tiene mucha pinta de 3&D a largo plazo. No ha tirado bien de 3 este año, pero la mecánica es limpia, defiende bien, es joven y eso, es un proyecto, pero si tienes un pick de segunda ronda, no tienes claro en quién utilizarlo, probar suerte con un jugador así nunca está mal. Y ya está, con esto hemos finalizado con este vídeo de los Magic. Es más movido de la mayoría de vídeos que hago. A mí no me gusta tampoco hacer, dentro de que esto es fantasía, al final estoy haciendo o planteando lo que a mí me gustaría hacer. Tampoco me gusta hacer muchísimas locuras, pero es que Orlando tiene que ser agresivo. No pueden llegar a fichar un jugador por la mid-level y ya está, necesitan más. Y por eso he optado por esto. Y nada, por acabar, vamos a ver cómo quedaría la plantilla entonces tras utilizar ese pick 16 y bajarse del 25 a inicios de la segunda ronda. Y el equipo sería entonces Malik Monk, Jalen Sachs, Franz Wagner, Paolo Banchero, Wendell Carter Jr., Cole Anthony, que para mí es un candidato claro a salirse, KCP, que yo espero que el año que viene juegue mejor, Dalton Connett, Tristan da Silva, Mo Wagner, Corey Joseph, Nick Clifford, Jet Howard, Caleb Houston y por último Ryan Kalkbrenner. Y ya está, esto ha sido todo por hoy. Con esto hemos finalizado con el vídeo de los Orlando Magic. El próximo será de los Miami Heat, casi seguro. Y ya por acabar, en lo que respecta al responder preguntas, en este caso he visto varias preguntas similares. En mi vídeo sobre el impuesto de lujo, varias personas me preguntaron por la excepción de intercambio, así que voy a responder una pregunta de ese estilo. En este caso es una de Pedro Olvera y lo que dice es: dos cosas, Denis. Me ha gustado el vídeo, muy explícito, gracias.
Os ha gustado bastante en general, muchas gracias a todos por los comentarios. ¿Alguien piensa que Utah ganó los trades de Gobert y Mitchell? Mira dónde está cada uno. Esta es como la pregunta 1. Yo creo que es muy pronto todavía para medir la situación o el resultado de los intercambios. Dos equipos intercambiaron por jugadores de impacto inmediato y están teniendo impacto inmediato muy positivo. El otro equipo intercambió por valor a largo plazo para reconstruir. Y si este año consiguen a Cooper Flag y 2 años después empiezan a sacar el valor de esos picks, tal vez les haya ido bien. Creo que es pronto para saberlo. Pero la segunda pregunta, que es la que coincide con otras personas también, es... Y ya que estás con el tema money, explícame la trade exception, con ejemplo práctico de los Hawks que tienen la mayor ahora mismo. Gracias. Obviamente Pedro es fan de los Hawks, entonces tira para casa. Pero por explicar cómo funciona la excepción de intercambio, voy a ver qué tienen los Hawks, porque sinceramente no me acuerdo, pero en un segundo lo veo. Los Hawks tienen una excepción de intercambio de 25 millones, 25,2 millones por Dejounte Murray. Vale, esto es bastante sencillo, vale. De hecho, con esto lo recuerdo, el tema de los Hawks y esa excepción vinculado justo a Nick Claxton es bastante fácil de explicar. Básicamente, las excepciones de intercambio lo que son es básicamente un balance cuando hay un intercambio desequilibrado. Imaginaos que un equipo tiene margen salarial y el otro equipo... descarga un salario en ese equipo. El equipo A, digamos, los Nets tienen margen y los Celtics quieren liberar salario. Y Boston le envía un jugador que cobra 10 millones de dólares, Sandhauser, a Brooklyn. Y Brooklyn no le envía a nadie a Boston a cambio. En ese caso, Boston al final ha hecho un intercambio y no ha conseguido el salario equivalente. Entonces se genera esa excepción de intercambio por básicamente el salario que ha salido del equipo. Si Boston hubiera intercambiado un jugador que cobra 10 millones y recibido un jugador que cobra 2, entonces estarían generando una excepción de intercambio de 8 millones por la diferencia, ¿no? Así se generan las excepciones, es muy habitual. De hecho, muchas veces se generan mini excepciones por las diferencias porque casi nunca un intercambio cuadra perfecto, ¿no? Y luego, ¿cómo se utiliza una excepción de intercambio? Esas excepciones lo que permiten, imaginaos con una grande, como la de los Hawks. Los Hawks tienen una excepción por el intercambio de Dejounte Murray de 25,2 millones de dólares. Los Hawks con esto lo que pueden básicamente es conseguir gratis a un jugador que cobre hasta 25,2 millones. No necesitan sumar salarios para llegar hasta ahí, simplemente pueden absorber ese salario, independientemente de dónde los ponga. Es cierto que los equipos que están sobre el tax haven pierden las excepciones, pero bueno, eso es otra conversación. Las excepciones, ¿qué limitaciones tienen? Para empezar, no se puede combinar una excepción con un jugador. ¿Qué quiero decir con esto? Los Hawks quieren conseguir a Nick Claxton. Nick Claxton cobra 25,3 millones de dólares. Y la excepción de los Hawks es de 25,2. Como la excepción es inferior al salario, Nick Claxton no entra en la excepción. Y Atlanta no puede sumar a esa excepción de intercambio y un jugador que cobre la mínima para llegar a, digamos, 25 millones y que entonces entre Nick Claxton. No funciona así. Las excepciones son individuales y no se puede agregar una con otra o una excepción con el salario de un jugador. Sí que se pueden dividir. Con estos 25 millones de dólares de trade exception de los Hawks pueden absorber el salario de un jugador que cobre 10 millones y luego con otro equipo absorber el salario de un jugador que cobre 15. En eso no hay problema. Se pueden dividir, pueden utilizar una parte y conservar la otra parte, ¿no? Las excepciones de intercambio siempre duran un año, por ejemplo la de los Hawks caduca el 7 de julio, que es el día que intercambiaron a Dejounte Murray el año pasado, y es eso, es bastante sencillo al final, es como un vale para adquirir un salario gratis sin tener que enviar nada a cambio. Normalmente sí que se envía algo a cambio, picks. Lo habitual es utilizar elecciones de segunda ronda o de primera ronda para pagarle a un equipo a cambio de que te envía un jugador esa excepción. También es cierto que hay veces que los equipos utilizan esas excepciones para hacerle favores a equipos de comerse salarios malos y a cambio entonces el equipo es quien se lleva picks. Pero básicamente es eso, es como si tuvieras un jugador imaginario que cobra ese salario que pudieras intercambiar y básicamente el otro equipo no tiene que absorber el salario porque envía al jugador a una excepción y no recibe nada a cambio. Y el equipo, pues eso, tiene ese mecanismo extra. Las excepciones, eso, no las pueden utilizar los equipos que están por encima del APRON y tampoco las pueden utilizar los equipos que tienen margen salarial, porque si tienes margen, teóricamente no tienes que utilizar una excepción. Son diferentes. Y ya está. Con esto hemos acabado por hoy. Espero que os haya quedado claro. Sé que no ha sido súper clara la explicación, porque al final ya sabéis que yo me voy un poco por las ramas, pero bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.